Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras Militantes. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. En esta ocasión, la emisión de Letras Militantes se va a dedicar a un autor que el pasado 30 de junio hubiera cumplido 86 años de edad. Se trata de uno de los autores más importantes, digo yo y lo dicen muchos, de la literatura mexicana, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, escritor de novela, de cuento, de poesía, de ensayo, traductor, cronista, crítico de literatura, incluso pues algo de historiador. José Emilio Pacheco es uno de los autores cuya trayectoria llama la atención porque siempre nuestras vidas se ven atravesadas por parte de su obra. De él son obras tan notables como Las batallas en el desierto, que se hizo una película dirigida por Alberto Isaac llamada Mariana Mariana. Se hizo también una canción de Café Tacuba que se llama María. Y bueno, sus obras son pues un punto de paso obligado para todos los estudiantes de bachillerato, pero creo que debiera ser un punto de encuentro fundamental para todos a los que nos gusta la literatura, particularmente la literatura mexicana, que gozamos de su obra. Y bueno, se trata de un personaje pues muy importante, muy interesante. Él pues inicia también como periodista, bajo las órdenes de quien fuera su mentor y gran amigo, el gran historiador y autor Fernando Benítez, maestro en la UNAM, director y fundador de infinidad de suplementos culturales que le dieron mucha vida cultural a nuestro país, en particular a la Ciudad de México. Y en ese equipo, en donde estuvo José Emilio Pacheco como colaborador, bajo las órdenes de Fernando Benítez, estuvo pues nada más y nada menos que un equipo extraordinario conformado por gente como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Elena Poniatowska y muchos otros que pasaron por estos suplementos. Vicente Rojo, uno de los exiliados de la Guerra Civil Española, que llegaron aquí a México. Su hijo también formó parte del equipo con los que estuvo trabajando el gran José Emilio Pacheco. De hecho, Vicente Rojo, padre, fue el diseñador de muchas de las portadas de las obras que fueron sobre todo de José Emilio Pacheco y que pues muchos tenemos ahí en nuestro librero como un tesoro de esta obra doble, una obra artística del diseñador Vicente Rojo y la obra literaria de José Emilio Pacheco. Recordado también por ser el marido de una de las grandes periodistas que por años tuvo un programa de televisión en Canal 11 que retomó aquella famosa frase popular de aquí nos tocó vivir, Cristina Pacheco. Cristina Pacheco fue esposa de José Emilio Pacheco. Bueno, pues es una breve semblanza de la biografía de este gran autor, a quien yo le tengo un aprecio muy especial. Yo, pues, el gusto por la lectura ya en mi tardía adolescencia, ya más en mi juventud en los 20s, pues tuvo mucho que ver con los cuentos de José Emilio Pacheco, particularmente con los que vamos a abordar, el que vamos a abordar hoy, si nos da tiempo suficiente, de este libro titulado El principio del placer y otros cuentos, que son obras extraordinarias, cortitas, pero muy buenas. Vamos a empezar entonces con este cuento que se llama Langerhaus. Langerhaus, que es un cuento corto de terror. Es un cuento muy inspirado en estas intrigas sobrenaturales, muy de la literatura anglosajona, particularmente de la literatura inglesa. Y bueno, vamos a entrarle ya a la lectura de Langerhaus de José Emilio Pacheco, que dedica este cuento a Bárbara Bocuse Aponte. Cada mañana lo primero que hago es leer el periódico. Si no lo encuentro, bajo la puerta, me quedo esperando su llegada. El jueves tardó mucho. Fui a comprarlo en la esquina y, según mi costumbre, empecé a leerlo de atrás para adelante. Al dar vuelta a una página supe que Langerhaus había muerto en la autopista a Cuernavaca.
La noticia me resultó aún más impresionante porque la foto, quizá la única hallada en el archivo, correspondía a los tiempos en que Langerhaus y yo fuimos compañeros de clase. La época de sus triunfos en Bellas Artes, cuando deslumbró la maestría con que tocaba el clavecín un niño de 12 años. A cambio de su éxito, Langerhaus sufrió mucho en la escuela. Todos parecían odiarlo. Remedaban su acento alemán, lo hostilizaban en el recreo por cuantos medios puede inventar la crueldad infantil. Un día, Valle y Morales trataron de prender fuego a su cabello, largo en exceso para aquel entonces. Langerhaus era un genio, un niño prodigio. Los demás no éramos nadie. ¿Cómo íbamos a perdonarlo? Al principio, para no aislarme del grupo, fui uno más de sus torturadores. Luego, una mezcla de compasión y envidioso afecto me llevó a transformarme en su único amigo. Visité algunos fines de semana su casa y él también fue a la mía. Nuestra amistad se basaba en la diferencia. Yo jugaba fútbol e iba al cine 2 veces por semana. Langerhaus pasaba 5 horas diarias ante el clavecín. Jamás hizo deporte. Nunca aprendió a pelear ni a andar en bicicleta. No sabía mecerse en pie en los columpios. Sus padres le prohibieron toda actividad capaz de lastimarle los dedos. Era hijo de un compositor alemán y una pianista suiza, llegados a México durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque fracasaron en sus dos grandes aspiraciones artísticas, ganaban bien haciendo música para el cine y las agencias de publicidad. Ser su amigo me atrajo la hostilidad burlona de nuestros compañeros. En la ceremonia de fin de cursos, Langerhaus interpretó una sonata de Bach. Fue aclamado de pie por toda la escuela. Agradeció el aplauso con una reverencia y cruzó el salón de actos para ir a sentarse junto a mí, en una banca del fondo. Me he vengado, le escuché decir entre dientes. Morales, Valle y sus demás perseguidores se acercaron a felicitarlo. En el único acto de valentía que le conocí, Langerhaus los dejó con la mano extendida. Me dispuse a pelear en su defensa. Ellos se retiraron cabizbajos. Langerhaus, en efecto, había cobrado venganza. Poco después fue a perfeccionarse en un conservatorio europeo. No me escribió ni volví a verlo hasta julio de 1968, cuando los de esa generación escolar ya estábamos cerca de los 30 años. Langerhaus regresó a México durante la Olimpiada Cultural y dio un nuevo concierto en Bellas Artes. Decepción para todos. El niño prodigio se había convertido en un intérprete mediocre lleno de tics y poses de primadona. En vez de servir a la música, transformaba su presentación en un show de centro nocturno. Fue silbado por un público que casi nunca se atreve a hacerlo, y él se soltó a llorar en el escenario. Para no incurrir en la hipocresía de felicitarlo o en la vileza de secundar la condena, al terminar la función huí de Bellas Artes. Además quería alejarme del centro, estaba lleno de granaderos y Morales me dijo en el intermedio que la situación empeoraba. De continuar las manifestaciones, tanques y paracaidistas saldrían a reprimir a los estudiantes. Díaz Ordaz, añadió Morales, está dispuesto a todo con tal de que no le echen a perder sus Olimpiadas. En aquella atmósfera violenta, los críticos, que a veces son brutales y hablan sin el menor respeto humano, se burlaron de Langerhaus y lo consideraron liquidado. Herido por el rechazo del país en que fue niño y empezó su carrera, Langerhaus abandonó la música para dedicarse, vi los anuncios, a la compraventa de terrenos en Cuernavaca, donde se refugiaban los que presentían el desastre ya en marcha de la capital. Durante uno de nuestros cada vez más aislados desayunos en el Continental Hilton, lamenté con Valle y Morales lo sucedido. Valle sentenció que la renuncia no le parecía una debilidad más de Langerhaus, sino una muestra de que la carrera musical había sido una imposición de sus padres. Como tantos otros, ellos intentaron reparar su fracaso mediante el triunfo de su hijo. La tragedia grotesca de Bellas Artes fue un acto de rebeldía, un modo brutal de liberarse de su padre y su madre y ridiculizarlos, inmolándose a los ojos de todo el mundo como el artista que en el fondo nunca quiso ser Langerhaus. Más tarde, en otro desayuno, Cisneros afirmó que a cambio de la catástrofe en Bellas Artes, a nuestro amigo le iba muy bien como fraccionador en Cuernavaca. Para su negocio tenía el apoyo de las inversiones y ahorros de la familia.
Una tarde en 1970, Langerhaus me llamó a la oficina para ofrecerme un lote en una nueva urbanización. Me sorprendió que hablara como si no hubieran pasado tantos años y tantas cosas. No evocamos nuestra amistad infantil ni aludimos al último concierto. Me ofendió que Langerhaus hubiera pensado en su único amigo como en un posible cliente. Las palabras finales que escuché de su boca fueron las que en México disimulan la eterna despedida. A ver cuándo nos vemos. Los dos sabíamos muy bien que no íbamos a reunirnos jamás. No quería ir al velorio. Sin embargo, me remordió la conciencia y me presenté en Galloso minutos antes de que partiera el cortejo. Di el pésamo a los padres. No me identificaron, ni en esas circunstancias me pareció prudente decirles que yo había sido aquel niño que iba a su casa con Langerhaus. Me extrañó no hallar a nadie de la escuela y me sentí inhibido por no conocer a ninguno de los 12 o 15 asistentes al entierro. Todos eran alemanes, suizos o austriacos, y solo hablaban en alemán. Desde el Panteón Jardín se advierte el cerco de montañas que vuelve tan opresiva esta ciudad. El Ajusco se ve muy próximo y sombrío. Una tormenta se gestaba en la cima. Mientras bajaban a la tierra el ataúd de metal, el viento trajo las primeras gotas de lluvia. Cuando la fosa quedó sellada, abracé de nuevo a los padres de Langerhaus y volví a la oficina. Lo extraño comenzó el lunes siguiente. Morales acababa de ser nombrado subsecretario en el nuevo gabinete. El hecho reanudó los lazos perdidos y, bajo el disfraz de la nostalgia, suscitó entre los antiguos condiscípulos esperanza de mejoría y buenos negocios. Por lo que a mí respecta, el nombramiento me alegró. Trabajo en la fábrica de mi padre, no aspiro a ningún puesto en el gobierno, conozco a Morales desde el kinder y nos reunimos 2 o 3 veces por año. De todos modos pensé, la gente de mi edad llega al poder como una concesión a esa juventud que se rebeló en 1968 y a la que ya no pertenecemos. Es decir, escala posiciones sobre los muertos del 2 de octubre, en Tlatelolco. Desde luego ninguno de nosotros participó en el movimiento. Sus líderes estaban en la cárcel o en el exilio. Los políticos del viejo estilo habían sufrido un desprestigio irreparable. Empezaba la hora de los economistas. Morales era el adelantado de la generación que conduciría el país hacia el siglo XXI. Cisneros me llamó para invitarme a una cena en honor del nuevo funcionario. Casi al despedirme le dije, ¿supiste que murió Langerhaus? ¿Quién? Langerhaus, el músico. Estuvo con nosotros en secundaria. No vayas a decirme que no te acuerdas, si hasta me comentaste el año pasado lo mucho que ganaba como fraccionador en Cuernavaca. ¿Cómo dices que se llamaba? No, ni idea. Ese señor no figura en la lista de invitados. La hicimos con base en los anuarios de la escuela. Por cierto, ahora al hablarles para la reunión supe que algunos de nosotros han muerto. Algunos de nosotros han muerto. La construcción gramatical me sorprendió. Enseguida pensé, no, ¿cómo podría haber dicho Cisneros, algunos de nosotros hemos muerto? Ese nosotros es un descuido o una abreviatura afectuosa. Significa, supe que algunos de nuestros compañeros han muerto. ¿Estás ahí?, preguntó al advertir mi silencio. En vez de hablarle de mi desconcierto, le dije, Cisneros, ¿cómo no te vas a acordar? Langerhaus era el más notable de todos, un clavecinista, un niño prodigio. ¿Un clavecinista? En nuestro grupo lo único parecido a un músico eras tú, porque medio tocabas la guitarra, ¿no es cierto? Bueno, haz memoria, ya recordarás. Gracias por invitarme, nos vemos. Te esperamos el viernes. ¿Te esperamos? ¿Quiénes?, me pregunté. ¿El nosotros me excluye ahora? ¡Qué estupidez! ¿Desde cuándo me he vuelto gramático y vigilo cómo hablan los demás? Por supuesto, nosotros quiere decir tú eres de los nuestros. Los demás compañeros de Morales y yo te esperamos el viernes. La cena fue deprimente. Morales ya era distinto al amigo con quien desayuné por tantos años en el Continental Hilton o en el Hotel del Prado. Ahora representaba el papel del señor subsecretario que se muestra sencillo y cordial con un grupo útil para sus ambiciones. Lo elogiamos sin recato, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo.
Él nos observaba con sus ojillos irónicos de siempre. ¿Acaso trataba de ajustar nuestra alucinante o nuestra declinante imagen al rostro que tuvimos de niños? Estaba a punto de concluir la reunión cuando Valle fue a hablar por teléfono y me atreví a sentarme en su sitio junto a Morales. ¿Qué te pareció lo de Langer House? Terrible, ¿no? ¿Langer qué? ¿De quién estás hablando, Gerardo? De Langer House, un compañero nuestro. ¿Cómo es posible que no te acuerdes? Si hasta lo agarraste de puerquito. Tú y el miserable de Valle lo traían asoleado. Una vez trataron de incendiarle el pelo. Lo llevaba muy largo, era como un antecesor de los hippies. Oye, siempre he tenido buena memoria, pero esta vez sí, te juro, no te hagas. Estuviste en su concierto del 68 y entonces te acordabas muy bien. Después comentamos en un desayuno la catástrofe de Bellas Artes. Valle sugirió una teoría que nos pareció muy acertada. ¿En el 68? ¿Cuál concierto, Gerardo, por favor? En esas condiciones y con el puesto que ocupaba en el PRI, ¿crees que tenía ganas de ir a conciertos? Regresó Valle. Al encontrarme en su lugar, se quedó de pie junto a Morales. ¿Ya te está pidiendo chamba, Gerardo? No, me preguntaba por un muerto. Dice que en la secundaria tú y yo no dejábamos en paz a... ¿Cómo dices que se llamaba? Langer House. No lo conozco. No sé quién es. Repetí la historia. Valle y Morales cruzaron miradas, insistieron en que no recordaban a nadie de ese nombre y con esas características. Llamé a Cisneros. Se intrigó, pidió silencio e hizo un resumen del caso. Todos negaron que hubiera habido entre nosotros alguien llamado Langerhaus. Valle trató de lucir su falsa erudición, como siempre. Además, ese apellido no existe en alemán. No cambias, me dijo condescendiente el subsecretario. Sigues inventándote cosas. ¿Cuándo tomarás algo en serio? De verdad, es en serio. Leí la noticia en el Excelsior, vi la foto, la esquela, estuve en el entierro. Eso no tiene nada que ver, comentó Cisneros. El tipo jamás formó parte de nuestro grupo. ¿Lo conociste en algún otro lado? ¿Cómo íbamos a olvidarnos de alguien así? A fuerza alguien más tendría que acordarse de él, añadió Valle. ¿Para qué inventas, Gerardo? No le veo el objeto a esta broma, y menos ahora cuando estamos celebrando la llegada de nuestra generación al poder. Si te impresionó tanto la muerte de ese fulano, dijo Riquelme, bien pudiste haber traído el recorte. Pensé que todos lo habían visto. Además, no guardo periódicos. No quiero llenarme de papeles. Bueno, muchas gracias por la cena y por la reunión. Estuvo muy agradable. Y ahora me perdonan, tengo que irme. Mañana muy temprano salgo de gira con el señor presidente. Morales se despidió de cada uno con un abrazo y una palmadita en el hombro. Seguimos bebiendo, hablamos de otros temas. ¿Y Tere? Me preguntó Arredondo en una parte de la conversación general. No sé, no he vuelto a verla. ¿A poco no supiste que se casó? ¿Sí? ¿Con quién? Con un judío millonario. Vive en el Pedregal. Ah, no sabía. ¿Qué importa? Bien que te duele, bien que te duele. No, hombre, eso ya pasó. Me levanté. Con la seguridad que me daban el vino y el coñac, volví al lado de Cisneros. No van a hacerme creer que estoy loco. Apostamos lo que quieras. Ya que insistes, de acuerdo, respondió. Aunque me parece un robo en despoblado. Ese señor no estuvo nunca entre nosotros. Mira, podemos comprobarlo en los anuarios de la escuela. No los tengo, se me perdieron en una mudanza. Deja este loquito y vámonos por ahí a ver a dónde. Valle estaba ebrio. Arredondo tuvo que ayudarlo a incorporarse. No, ya me intrigó, dijo Cisneros. Bueno, pues quédense, nosotros seguimos la juerga. Cisneros y yo pagamos lo que nos correspondía y en su automóvil fuimos a su casa. En el trayecto de la zona rosa a la colonia Roma hablamos mal de nuestros amigos. Resulta muy triste ver de nuevo a las personas de otras épocas. Nadie vuelve a ser el mismo jamás. En cambio, la casa me pareció igual a la que recordaba entre brumas. Sobrevivía entre nuevos edificios horrendos y lotes de estacionamiento. Encontré sin cambios el interior. Cisneros aún dormía en la buhardilla como cuando éramos niños. ¿Y tu esposa? Se fue de compras a San Antonio con las 3 hijas. Menos mal. Me hubiera dado pena molestarlas. Es muy tarde. No hay nadie, no te preocupes.
Abría un estante, todo en orden, igual que cuando estudiábamos juntos para los exámenes finales. En segundos encontró los anuarios. Eligió el de 1952, lo abrió y me señaló la página correspondiente a primero B. Lista de alumnos, foto del grupo, cuadro de honor de los alumnos distinguidos. Ya puedes firmarme el cheque, Gerardo. Mira, aquí está la L, la Varga, Landa, Luna y Macías. ¿Viste? Como te advertí, no hay ningún Langer, nada. Lo que es más, en primero B no figura nadie de apellido extranjero. Imposible, me acuerdo perfectamente de este anuario. Fíjate en el retrato del grupo, te lo digo sin necesidad de volver a mirarlo. Langer House está en la segunda fila entre Aranda y Ortega. Gerardo, entre Aranda y Ortega estás tú, con un corte a la broche por añadidura. Ni uno solo lleva el pelo largo. En esa época nadie se imaginaba que volvería a usarse. Tienes razón, no es él, no está. No entiendo. Me parece imposible haber inventado todo esto. Es una broma, ¿verdad? Un jueguito cruel de los que siempre se te ocurrían. Tú, Morales y Valle quieren seguir divirtiéndose a mi costa. Este anuario es una falsificación. Lo hiciste en tu imprenta. Gerardo, ¿cómo crees? Aparte de que el chiste saldría carísimo, ¿de dónde hubiéramos sacado las fotos, la tinta sepia que ya no se produce, el papel que hace años dejó de usarse? Después de todo, tú comenzaste, ¿no es así? Dame otra oportunidad, el dinero no importa. Pago la apuesta, pero dame otra oportunidad. ¿Cuál? El periódico. No prueba nada. Cuando menos demuestra que no estoy loco y en efecto murió alguien llamado Langerhaus. Por desgracia, cada fin de semana me deshago del papel viejo, no soporto la acumulación, siento que me asfixia. No te preocupes, tengo los periódicos. A mi señora le da por la moda ecológica y los junta para reciclarlos al fin de mes. ¿Recuerdas la fecha? ¿Cómo no me voy a acordar? Jueves de la semana pasada. Bajamos. Cisneros halló en el garage el ejemplar de Excelsior que buscábamos. Dio con la página y leímos los encabezados. El atraco a una mujer frente a un banco movilizó a la policía. Capturaron a un ladrón y homicida prófugo. En presencia de sus invitados se hizo el harakiri. Comandante del servicio secreto acusado de abuso de autoridad, amenazas y extorsión. No había ningún retrato de Langerhaus. Ninguna noticia de un accidente en la autopista de Cuernavaca. Las únicas fotos eran de un autobús de la línea México-Xochimilco que estuvo a punto de precipitarse en el viaducto del Río de la Piedad y de la señora Felicitas Valle González, extraviada al salir de su casa rumbo a la estación de Buenavista. Hojeé de atrás para adelante todos los diarios de la semana. Revisamos las esquelas fúnebres. Vamos a la agencia Galloso, apremia Cisneros. Langerhaus tiene que estar en el registro. Yo asistí al velorio y abracé a los padres en la capilla ardiente. Bueno, mañana debo presentarme a las 7 en la imprenta, pero ya me intrigaste y apostamos. No me explico, de verdad, no me explico. En la funeraria, unos cuantos billetes doblegaron la oquedad del encargado. Nos mostró los archivos y no encontramos a nadie que se llamara Langerhaus. A pesar de la hora, sugerí hablarles por teléfono a los padres. El empleado nos facilitó el directorio. Mira, dijo Cisneros y me leyó. Lange, Langebeck, Langenbach, Langer, Langermann, Langeschild, Langhoff, Langhorst. Nada otra vez, Gerardo. ¿Recuerdas dónde estaba su casa? Tal vez los padres sigan allí. Vivía en Durango y Frontera, en un edificio demolido hace muchos años. No queda más remedio que emprender el viaje al Panteón Jardín. Cisneros estaba lívido. Mejor hasta aquí llegamos. No me está gustando nada todo este asunto. Imagínate lo que me gustará a mí, pero apostamos. Yo cumplo mis compromisos. Voy a firmarte el cheque. Déjalo, por favor, otro día. La próxima vez que nos reunamos. Sin hablar una palabra, Cisneros me llevará hasta el estacionamiento en que guardé mi coche. Nos despediremos. Manejaré hasta la casa en donde vivo solo. Subiré a mi cuarto. Antes de acostarme, tomaré un somnífero. Dormiré 1 hora o 2. La música me despertará. Pensaré, he dejado encendida la radio en alguna parte. Sin embargo, la música llegará desde la sala en tinieblas. La inconfundible música del clavecín de mi infancia.
la sonata de Bach cada vez más próxima, ahora que bajo las escaleras temblando. Así termina este cuento Langerhaus de José Emilio Pacheco. Un cuento que, bueno, se presta a diversas interpretaciones, un cuento que nos puede hablar de, pues, una alucinación, de un desdoblamiento de personalidad de este personaje Gerardo, que finalmente se imagina Langerhaus, y Langerhaus no es más que un desdoblamiento de él mismo, de lo que a lo mejor quiso ser en su momento y que nunca alcanzó a completar. Otra interpretación puede ser pues lo que está hoy tan de moda de los multiuniversos o multiversos, en donde una persona que le ha tocado vivir una experiencia en un espacio temporal, pues de repente se encuentra en otro espacio temporal que pareciera ser el mismo, pero no coincide con todas estas cuestiones. Es un cuento que ha gustado a muchos de los críticos, y que pues me parece uno de esos cuentos intrigantes que tiene José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco tiene una fijación con el tiempo, con la historia. Quienes hayan leído Batallas en el Desierto recordarán que siempre hace esa remembranza de una ciudad de México de los años 50, de su infancia, de este colegio de niños, siempre el recuerdo de un colegio de niños, de las colonias Roma, La Condesa, etcétera, y de cómo se ha transformado la ciudad hasta hacerse irreconocible. Cabe señalar aquí que sí hace hincapié en el momento histórico del 68 en la Ciudad de México, en la matanza de Tlatelolco. Esto ocurre antes de la matanza y pues lógicamente está presente también la cuestión de la corrupción política, la mención a todos estos personajes de la nueva vida política nacional que despierta a partir de la presidencia de Miguel Alemán en los años 50 y que después va entrando en un periodo de mayor decadencia, de mayor putrefacción política, hasta llegar al clímax de esa clase política priista que tiene su sello con el 68 de Díaz Ordaz. Y bueno, esto va a estar presente en varios de sus cuentos, siempre va a estar en los cuentos, la remembranza en la novela también, esta remembranza de su juventud y del espacio en el que le tocó vivir a José Emilio Pacheco. Vámonos pues a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, con música original para el programa, como siempre lo hace, y regresando continuamos con El principio del placer y otros cuentos de José Emilio Pacheco. Regresamos en un momento. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con pues la lectura de este compendio de cuentos de José Emilio Pacheco, este gran autor, nacido el 30 de junio de 1939, hace 86 años, y que pues hoy en Letras Militantes honramos, homenajeamos con esta, bueno, de manera muy sencilla, de manera muy humilde, con esta lectura a algunos de sus textos. Tiene poesías también bellísimas, tiene crónicas también muy interesantes, y sus novelas también, ya mencionábamos Mariana, pero también Morirás lejos es una novela que vale la pena retomar. No les echo a perder el descubrimiento, porque siempre es un descubrimiento adentrarse en las letras de José Emilio Pacheco. Vamos a leer otro cuento, a ver si nos da tiempo de leer otros dos, de este libro, El principio del placer, uno de los más populares libros de cuentos de este autor. Y este cuento se titula
tenga para que se entretenga. Para Ignacio Solares, otro gran amigo de esa generación de periodistas, escritores, poetas, ensayistas, grandes artistas. Estimado señor, le envío el informe confidencial que me pidió. Incluye un recibo por mis honorarios. Le ruego se sirva a cubrirlos mediante cheque o giro postal. Confío en que el precio de mis servicios le parezca justo. El informe salió más largo y detallado de lo que en un principio supuse. Tuve que redactarlo varias veces para lograr cierta claridad ante lo difícil y aún lo increíble del caso. Reciba los atentos saludos de Ernesto Domínguez Puga, detective privado, Palma 10, despacho 52. México, Distrito Federal, sábado 5 de mayo de 1972. Informe confidencial. El 9 de agosto de 1943, la señora Olga Martínez de Andrade y su hijo de 6 años, Rafael Andrade Martínez, salieron de su casa, Tabasco 106, Colonia Roma. Iban a almorzar con doña Caridad Acevedo, viuda de Martínez, en su domicilio, Gelati 36 bis, Tacubaya. Ese día descansaba el chofer. El niño no quiso viajar en taxi. Le pareció una aventura ir como los pobres en tranvía y autobús. Se adelantaron a la cita y a la señora Olga se le ocurrió pasear a su hijo por el cercano bosque de Chapultepec. Rafael se divirtió en los columpios y resbaladillas del Rancho de la Hormiga, atrás de la residencia presidencial, Los Pinos. Más tarde fueron por las calzadas hacia el lago y descansaron en la falda del cerro. Llamó la atención de Olga un detalle que hoy mismo, tantos años después, pasa inadvertido a los transeúntes. Los árboles de este lugar tienen formas extrañas. Se hallan como aplastados por un peso invisible. Esto no puede atribuirse al terreno caprichoso ni a la antigüedad. El administrador del bosque informó que no son árboles vetustos como los ahuehuetes prehispánicos de las cercanías, datan del siglo XIX. Cuando actuaba como emperador de México, el archiduque Maximiliano ordenó sembrarlos en vista de que la zona resultó muy dañada en 1847 a consecuencia de los combates en Chapultepec y el asalto al castillo por las tropas norteamericanas. El niño estaba cansado y se tendió de espaldas en el suelo. Su madre tomó asiento en el tronco de uno de aquellos árboles que, si usted me lo permite, calificaré de sobrenaturales. Pasaron varios minutos. Olga sacó su reloj, se lo acercó a los ojos, vio que ya eran las 2 de la tarde y debían irse a casa de la abuela. Rafael le suplicó que lo dejara un rato más. La señora aceptó de mala gana, inquieta, porque en el camino se habían cruzado con varios aspirantes a torero, quienes ya desde entonces practicaban al pie de la colina en un estanque seco, próximo al sitio que se asegura fue el baño de Moctezuma. A la hora del almuerzo, el bosque había quedado desierto. No se escuchaba rumor de automóviles en las calzadas ni trajín de lanchas en el lago. Rafael se entretenía en obstaculizar con una ramita el paso de un caracol. En ese instante se abrió un rectángulo de madera oculto bajo la hierba rala del cerro y apareció un hombre que dijo a Rafael: «Déjalo, no lo molestes. Los caracoles no hacen daño y conocen el reino de los muertos». Salió del subterráneo, fue hacia Olga, le tendió un periódico doblado y una rosa con un alfiler. Tenga para que se entretenga. Tenga para que se la prenda. Olga dio las gracias, extrañada por la aparición del hombre y la amabilidad de sus palabras. Lo creyó un vigilante, un guardián del castillo, y de momento no reparó en su vocabulario, ni en el olor a humedad que se desprendía de su cuerpo y de su ropa. Mientras tanto, Rafael se había acercado al desconocido y le preguntaba: ¿ahí vives? No, más abajo, más adentro. ¿Y no tienes frío? La tierra en su interior está caliente. Llévame a conocer tu casa. Mamá, ¿me das permiso? Niño, no molestes, dale las gracias al Señor y vámonos ya. Tu abuelita nos está esperando. Señora, permítale asomarse. No lo deje con la curiosidad. Pero, Rafaelito, ese túnel debe estar muy oscuro, ¿no te da miedo? No, mamá. Olga sintió con un gesto resignado.
El hombre tomó de la mano a Rafael y dijo al empezar el descenso: volveremos, usted no se preocupe, solo voy a enseñarle la boca de la cueva. Cuídelo mucho, por favor, se lo encargo. Según el testimonio de parientes y amigos, Olga fue siempre muy distraída. Por tanto, juzgó normal la curiosidad de su hijo, aunque no dejaron de sorprenderle el aspecto y la cortesía del vigilante. Guardó la flor y desdobló el periódico. No pudo leerlo. Apenas tenía 29 años, pero desde los 15 necesitaba lentes bifocales y no le gustaba usarlos en público. Pasó un cuarto de hora. El niño no regresaba. Olga se inquietó y fue hasta la entrada de la caverna subterránea. Sin atreverse a penetrar en ella, gritó con la esperanza de que Rafael y el hombre le contestaran. Al no obtener respuesta, bajó aterrorizada hasta el estanque seco. 2 aprendices de toreros se adiestraban allí. Olga les informó de lo sucedido y les pidió ayuda. Volvieron al lugar de los árboles extraños. Los torerillos cruzaron miradas al ver que no había ninguna cueva, ninguna boca de ningún pasadizo. Buscaron a gatas sin hallar el menor indicio. No obstante, en manos de Olga estaban la rosa, el alfiler, el periódico y en el suelo el caracol y la ramita. Cuando Olga cayó presa de un auténtico shock, los torerillos entendieron la gravedad de lo que en principio habían juzgado una broma o una posibilidad de aventura. Uno de ellos corrió a avisar por teléfono desde un puesto a la orilla del lago. El otro permaneció al lado de Olga e intentó calmarla. 20 minutos después se presentó en Chapultepec el ingeniero Andrade, esposo de Olga y padre de Rafael. Enseguida aparecieron los vigilantes del bosque, la policía, la abuela, los parientes, los amigos y desde luego la multitud de curiosos que siempre parece estar invisiblemente al acecho en todas partes y se materializa cuando sucede algo fuera de lo común. El ingeniero tenía grandes negocios y estrecha amistad con el general Maximino Ávila Camacho. Modesto especialista en resistencia de materiales cuando gobernaba el general Lázaro Cárdenas, Andrade se había vuelto millonario en el nuevo régimen gracias a las concesiones de carreteras y puentes que le otorgó don Maximino. Como usted recordará, el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho era el secretario de Comunicaciones, la persona más importante del gobierno y el hombre más temido de México. Bastó una orden suya para movilizar a la mitad de todos los efectivos policiales de la ciudad, cerrar el bosque, detener e interrogar a los torerillos. Uno de sus ayudantes irrumpió en Palma 10 y me llevó a Chapultepec en un automóvil oficial. Dejé todo para cumplir con la orden de Ávila Camacho. Yo acababa de hacerle servicios de la índole más reservada y me honra el haber sido digno de su confianza. Cuando llegué a Chapultepec hacia las 5 de la tarde, la búsqueda proseguía sin que se hubiese encontrado ninguna pista. Era tanto el poder de don Maximino que en el lugar de los hechos se hallaban para dirigir la investigación el general Miguel Z. Martínez, jefe de la policía capitalina, y el coronel José Gómez Anaya, director del servicio secreto. Agentes y uniformados trataron, como siempre, de impedir mi labor. El ayudante dijo a los superiores el nombre de quien me ordenaba hacer una investigación paralela. Entonces me dejaron comprobar que en la tierra había rastros del niño, no así del hombre que se lo llevó. El administrador del bosque aseguró no tener conocimiento de que hubiera cuevas o pasadizos en Chapultepec. Una cuadrilla excavó el sitio en donde Olga juraba que había desaparecido su hijo. Solo encontraron cascos de metralla y huesos muy antiguos. Por su parte, el general Martínez declaró a los reporteros que la existencia de túneles en México era solo una más entre las muchas leyendas que envuelven el secreto de la ciudad. La capital está construida sobre el lecho de un lago. El subsuelo fangoso vuelve imposible esta red subterránea. En caso de extinguir, se hallaría anegada. La caída de la noche obligó a dejar el trabajo para la mañana siguiente. Mientras se interrogaba a los torerillos en los separos de la inspección, acompañé al ingeniero Andrade a la clínica psiquiátrica de Mixcoac, en donde atendían a Olga los médicos enviados por Ávila Camacho. Me permitieron hablar con ella y solo saqué en claro lo que consta al principio de este informe.
Por los insultos que recibí en los periódicos no guardé recortes y ahora lo lamento. La radio difundió la noticia, los vespertinos ya no la alcanzaron. En cambio, los diarios de la mañana desplegaron en primera plana y a 8 columnas lo que a partir de entonces fue llamado el misterio de Chapultepec. Un pasquín ya desaparecido se atrevió a afirmar que Olga tenía relaciones con los dos torerillos. Chapultepec era el escenario de sus encuentros. El niño resultaba el inocente encubridor que al conocer la verdad tuvo que ser eliminado. Otro periódico sostuvo que hipnotizaron a Olga y le hicieron creer que había visto lo que contó. En realidad el niño fue víctima de una banda de robachicos. El término, traducido literalmente de kidnappers, se puso de moda en aquellos años por el gran número de secuestros que hubo en México durante la Segunda Guerra Mundial. Los bandidos no tardarían en pedir rescate o en mutilar a Rafael para obligarlo a la mendicidad. Aún más irresponsable, cierta hoja inmunda engañó a sus lectores con la hipótesis de que Rafael fue capturado por una secta que adora dioses prehispánicos y practica sacrificios humanos en Chapultepec. Como usted sabe, Chapultepec fue el bosque sagrado de los aztecas. Según los miembros de la secta, la cueva oculta en este lugar es uno de los ombligos del planeta y la entrada al inframundo. Semejante idea parece basarse en una película de Cantinflas, El signo de la muerte, que, haciendo un paréntesis, Salvador Novo, uno de los cronistas y poetas, traductores, dramaturgos de nuestro país, fue el que escribió el guión de El signo de la muerte. En fin, la gente halló un escape de la miseria, las tensiones de la guerra, la escasez, la carestía, los apagones preventivos contra un bombardeo aéreo que por fortuna no llegó jamás, el descontento, la corrupción, la incertidumbre, y durante algunas semanas se apasionó por el caso. Después, todo quedó olvidado para siempre. Cada uno piensa distinto, cada cabeza es un mundo y nadie se pone de acuerdo en nada. Era un secreto a voces que para 1946 don Maximino ambicionaba suceder a don Manuel en la presidencia. Sus adversarios aseguraban que no vacilaría en recurrir al golpe militar y al fratricidio. Por tanto, de manera inevitable, se le dio un sesgo político a este embrollo. A través de un semanario de oposición, sus enemigos civiles difundieron la calumnia de que don Maximino había ordenado el asesinato de Rafael con objeto de que el niño no informara al ingeniero Andrade de las relaciones que su protector sostenía con Olga. Que bueno, hay que señalar, Maximino Ávila Camacho fue muy famoso por esos rumores de mujeriego y de que con mujeres del espectáculo, incluida Dolores del Río, María Félix, rumores, repito, rumores, habían tenido sus aventuras con Maximino Ávila Camacho. El que escribió esta infamia amaneció muerto cerca de Topilejo, en la carretera de Cuernavaca. Entre su ropa se halló una nota suicida en que el periodista manifestaba su remordimiento, hacía el elogio de Ávila Camacho y se disculpaba ante los Andrade. Sin embargo, la difamación encontró un terreno fértil, ya que don Maximino, personaje extraordinario, tuvo un gusto proverbial por las llamadas aventuras. Además, la discreción, el profesionalismo, el respeto a su dolor y a sus actuales canas me impidieron decirle antes a usted que en 1943 Olga era bellísima, tan hermosa como las estrellas de Hollywood, pero sin la intervención del maquillista ni el cirujano plástico. Tan inesperadas derivaciones tenían que encontrar un hasta aquí. Gracias a métodos que no viene al caso describir, los torerillos firmaron una confesión que aclaró las dudas y acalló la maledicencia. Según consta en actas, el 9 de agosto de 1943, los adolescentes aprovechan la soledad del bosque a las 2 de la tarde y la mala vista de Olga para montar la farsa de una cueva y el vigilante misterioso. Enterados de la fortuna del ingeniero, Andrade había hecho esfuerzos por ocultarla, se proponen llevarse al niño y exigir un rescate que les permita comprar su triunfo en las plazas de toros. Luego, aterrorizados al saber que pisan terrenos del implacable hermano del presidente, los torerillos se enloquecen de miedo, asesinan a Rafael, lo descuartizan y echan sus restos al canal del desagüe. La opinión pública mostró credulidad y no exigió que se puntualizaran algunas contradicciones. Por ejemplo, ¿qué se hizo de la caverna subterránea por la que desapareció Rafael?
quién era y en dónde se ocultaba el cómplice que desempeñó el papel de guardia. Porque, de acuerdo con el relato de su madre, fue el propio niño quien tuvo la iniciativa de entrar en el pasadizo. Y sobre todo, a qué horas pudieron los torerillos destazar a Rafael y arrojar sus despojos a las aguas negras, situados en un punto más próximo a unos 20 kilómetros de Chapultepec. Sí, como antes he dicho, uno llamó a la policía y al ingeniero Andrade, el otro permaneció al lado de Olga y ambos estaban en el lugar de los hechos cuando llegaron la familia y las autoridades. Pero al fin y al cabo, todo en este mundo es misterioso. No hay ningún hecho que pueda ser aclarado satisfactoriamente. Como tapabocas, se publicaron fotos de la cabeza y el torso de un muchachito, vestigios extraídos del canal del desagüe. Pese a la avanzada descomposición, era evidente que el cadáver correspondía a un niño de 11 o 12 años y no de 6, como Rafael. Esto sí no es problema. En México, siempre que se busca un cadáver, se encuentran muchos otros en el curso de la pesquisa. Dicen que la mejor manera de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos. Por ello, y por la excitación del caso y sus inesperadas ramificaciones, se disculpará que yo no empezara por donde procedía, es decir, por interrogar a Olga acerca del individuo que capturó a su hijo. Es imperdonable, lo reconozco, haber considerado normal que el hombre le entregara una flor y un periódico y no haber insistido en examinar esas piezas. Tal vez un presentimiento de lo que iba a encontrar me hizo posponer hasta lo último el verdadero interrogatorio. Cuando me presenté en la casa de Tabasco 106, los torerillos, convictos y confesos tras un juicio sumario, ya habían caído bajo los disparos de la ley fuga. En Mazatlán intentaron escapar de la cuerda en que iban a las Islas Marías para cumplir una condena de 30 años por secuestro y asesinato. Y ya todos, menos los padres, aceptaban que los restos hallados en las aguas negras eran los del niño Rafael Andrade Martínez. Encontré a Olga muy desmejorada, como si hubiera envejecido varios años en unas cuantas semanas. Aún con la esperanza de recobrar a su hijo, se dio fuerzas para contestarme. Según mis apuntes taquigráficos, la conversación fue como sigue. Señor Andrade, en la clínica de Mixcoac no me pareció oportuno preguntarle ciertos detalles que ahora considero indispensables. En primer lugar, ¿cómo vestía el hombre que salió de la tierra para llevarse a Rafael? De uniforme. Uniforme militar, de policía, de guardabosques. No, es que, sabe usted, no veo bien sin mis lentes, pero no me gusta ponérmelos en público. Por eso pasó todo, por eso... Cálmate, intervino el ingeniero Andrade cuando su esposa comenzó a llorar. Perdone, no me contestó usted. ¿Cómo era el uniforme? Azul, con adornos rojos y dorados. Parecía muy desteñido. ¿Azul marino? Más bien azul claro, azul pálido. Continuemos. Apunté en mi libreta las palabras que le dijo el hombre al darle el periódico y la flor. Tenga para que se entretenga, tenga para que se le aprenda. ¿No le parecen muy extrañas? Sí, rarísimas, pero no me di cuenta. Qué estúpida. No me lo perdonaré jamás. ¿Advirtió usted en el hombre algún otro rasgo fuera de lo común? Me parece estar oyéndolo. Hablaba muy despacio y con acento. ¿Acento regional o como si el español no fuera su lengua? Exacto, como si el español no fuera su lengua. Entonces, ¿cuál era su acento? Déjeme ver, quizá como alemán. El ingeniero y yo nos miramos. Había muy pocos alemanes en México. Eran tiempos de guerra, no se olvide. Y los que no estaban concentrados en el castillo de Perote vivían bajo la sospecha. Ninguno se hubiera atrevido a meterse en un lío semejante. ¿Y él, cómo era él? Alto, sin pelo, olía muy fuerte, como a humedad. Señora Olga, disculpe el atrevimiento, pero si el hombre era tan estrafalario, ¿por qué dejó usted que Rafaelito bajara con él a la cueva? No sé, por tonta, porque él me lo pidió, porque siempre lo he consentido mucho. Nunca pensé que pudiera ocurrirle nada malo. Espere, hay algo más.
Cuando el hombre se acercó, vi que estaba muy pálido. ¿Cómo decirle? Blancuzco. Eso es como un caracol fuera de su concha. Válgame Dios, ¿qué cosas se te ocurren? Exclamó el ingeniero Andrade. Me estremecí. Para fingirme sereno, enumeré. Bien. Con que decía frases poco usuales, hablaba con acento alemán, llevaba uniforme azul pálido, olía mal y era fofo, viscoso. Gordo, de baja estatura. No, señor, todo lo contrario, muy alto, muy delgado. Además tenía barba. ¿Barba? Pero si ya nadie usa barba, intervino el ingeniero Andrade. Pues él tenía, afirmó Olga. Me atreví a preguntarle. ¿Una barba como la de Maximiliano de Habsburgo, partida en dos sobre el mentón? No, recuerdo muy bien la barba de Maximiliano. En casa de mi madre hay un cuadro del emperador y la emperatriz Carlota. No, señor, él no se parecía a Maximiliano. Lo suyo eran más bien mostachos o patillas, como grises o blancas, no sé. La cara del ingeniero reflejó mi propio gesto de espanto. De nuevo quise aparentar serenidad y dije como si no tuviera importancia. ¿Me permite examinar la revista que le dio el hombre? Era un periódico, creo yo. También guardé la flor y el alfiler en mi bolsa. Rafael, ¿no te acuerdas de qué bolsa llevaba? La recogí en mis cuac y luego la guardé en tu ropero. Estaba tan alterado que no se me ocurrió abrirla. Señor, en mi trabajo he visto cosas que horrorizarían a cualquiera. Sin embargo, nunca había sentido ni he vuelto a sentir un miedo tan terrible como el que me dio cuando el ingeniero Andrade abrió la bolsa y nos mostró una rosa negra marchita. No hay en este mundo rosas negras. Un alfiler de oro puro muy desgastado y un periódico amarillento que casi se deshizo cuando lo abrimos. Era la Gaceta del Imperio, con fecha del 2 de octubre de 1866. Más tarde nos enteramos de que solo existe otro ejemplar en la hemeroteca. El ingeniero Andrade, que en paz descanse, me hizo jurar que guardaría el secreto. El general Maximino Ávila Camacho me recompensó sin medida y me exigió olvidarme del asunto. Ahora, pasados tantos años, confío en usted y me atrevo a revelar, a nadie más le he dicho una palabra de todo esto, el auténtico desenlace de lo que llamaron los periodistas el misterio de Chapultepec. Poco después, la inesperada muerte de don Maximino iba a significar un nuevo enigma, abrir el camino al gobierno civil de Miguel Alemán y terminar con la época de los militares en el poder. Desde entonces hasta hoy, sin fallar nunca, la señora Olga Martínez, viuda de Andrade, camina todas las mañanas por el bosque de Chapultepec, hablando a solas. A las 2 en punto de la tarde se sienta en el tronco vencido del mismo árbol, con la esperanza de que algún día la tierra se abrirá para devolverle a su hijo o para llevarla, como los caracoles, al reino de los muertos. Pase usted por allí y la encontrará con el mismo vestido que llevaba el 9 de agosto de 1943, sentada en el tronco, inmóvil, esperando. Este fue el maravilloso cuento de Tenga para que se entretenga, de José Emilio Pacheco. Espero que, haya sido de su completo agrado este, pues muy sencillo homenaje a uno de los mejores autores literarios de nuestro país, José Emilio Pacheco, y que les despierte la curiosidad por buscar parte de su obra. Hay que googlearlo, hay que meterse a internet, poner José Emilio Pacheco y uno va a encontrar infinidad de cosas. En Facebook hay incluso un perfil que tiene el nombre de José Emilio Pacheco y en donde se reproducen muchos de sus artículos, que son innumerables. Yo creo que, creo yo en lo particular, que su obra es mucho más extensa que la de su gran amigo Carlos Monsiváis, a quien se le recuerda mucho más, pero que pues no fue tan profuso en su quehacer literario.
poco es lo que conocemos de un Monsiváis que escriba ficción. Generalmente lo hacía en un tono de ironía, de sarcasmo, de crítica hacia el propio gobierno, y lo que vemos incluso también en estos cuentos de José Emilio Pacheco es esa crítica presente, constante, a una época de quiebre de los gobiernos priistas de ese 68 y de cómo en los 70 se empieza esta debacle de el priismo. Y bueno, nos hace referencia también a ese periodo militar dominado por los militares y por las familias de los militares. Maximino Ávila Camacho, terrible memoria que se tiene de él en el estado de Puebla, y que, bueno, se encargó de algunos de los crímenes y desapariciones políticas más importantes de aquellas décadas. Pero bueno, volviendo al autor, a José Emilio Pacheco, muy recomendable El principio del placer, La sangre de Medusa también tiene unos cuentos extraordinarios, El viento distante, las novelas, como les decía, Morirás lejos, muy buena novela que nos habla sobre un personaje que está sentado en un parque, mientras que otro lo observa desde la ventana de un piso arriba de su casa, y se pregunta qué está haciendo ese personaje que está todos los días en esa banca del parque. Muy buena novela. Las batallas en el desierto es una obra ineludible que hay que visitar de cuando en cuando para vivir esa nostalgia, aunque no nos haya tocado la época, pero saborear esa nostalgia de la música, de los boleros de la época, de las referencias cinematográficas, de las referencias geográficas de la colonia Roma, de la Condesa, de los colegios privados de niños. Poesía, bueno, tiene cantidad de libros de poesía, Los elementos de la noche, El reposo del fuego, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, que es de mis favoritos, Islas a la deriva, Desde entonces, en fin. Ensayo, tiene un ensayo muy popular, muy famoso, dedicado a Jorge Luis Borges, que también es otro de mis autores favoritos y grandioso, a pesar de haber sido un derechoso de lo más asqueroso, pero un gran autor literario. Crónica del puerto de Veracruz, en el apartado de crónica, infinidad de artículos, traducciones, tradujo a T.S. Eliot, a Samuel Beckett, a Oscar Wilde, a Tennessee Williams, y bueno, siempre vale la pena recuperar su obra. Incluso él, como guionista, apoyó a Arturo Ripstein en la elaboración del guión de una película excelente, maravillosa, genial del cine mexicano, dirigida por Arturo Ripstein, llamada El Castillo de la Pureza, con esos grandes, un elenco impresionante: Claudio Brook, Rita Macedo, en paz descansen ellos, Arturo Beristain, mi pariente, Diana Bracho, María Rojo, entre otros. La película Mariana, que es una adaptación de Las batallas en el desierto. El guión lo hizo Vicente Leñero, la dirección es de Alberto Isaac, como ya había mencionado, y sale Pedro Armendáriz Jr., Aaron Hernández, Avi Kamalich, Elizabeth Aguilar, que en ese entonces era muy popular por ser la primera mexicana que salía desnuda en la revista Playboy. Ha sido inspiración para piezas musicales. El reposo del fuego, una de sus obras, se convirtió en una obra sinfónica, y en fin, siempre es un autor que vale la pena recuperar, al que vale la pena retomar, porque sirve de inspiración, sirve también para mover nuestra imaginación, y siempre valdrá la pena tener a la mano un libro de José Emilio Pacheco. Y les repito, si no lo pueden comprar, bueno, pueden encontrarse archivos en PDF de varias de sus obras en el internet. Bueno, pues aquí terminamos esta emisión de hoy de Letras Militantes, agradeciendo como siempre su atención, agradeciendo el apoyo de mis camaradas de Radio ESME para la producción de este programa, y recordándoles que estaremos aquí, continuaremos con Letras Militantes por el tiempo que tengamos la oportunidad de hacerlo, y para poder pues extender este mundo de las letras hacia todos y cada uno de nosotros. Es importante leer, porque leer es el último acto de resistencia que nos queda. Cuando nos quiten la lectura, estaremos perdidos. Que tengan una excelente semana y nos vemos aquí en la próxima emisión de Letras Militantes. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.